Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Le saluda el hermano Eliud Espinosa Díaz, deseándoles un feliz año nuevo con bendición abundante de Dios, pero más aún que cada uno de ustedes tenga cada día un acercamiento más profundo delante del Señor. Reciban la bendición del Señor. Nos vamos en este momento con la clase bíblica semanal y hemos comenzado el primer trimestre para el año 2023 y esta sería la lección número 2. Tenemos un tema de unidad que habla de los valores esenciales de la iglesia y el tema de esta lección es dependencia total en el Espíritu Santo. Se ha usado como base el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 27. Recuerden, esto es una lección de enfoque en el cual pues nosotros no vamos a estar desmenuzando el tema o el texto, sino dándoles una línea de pensamiento al cual ustedes puedan explotar en cada una de sus clases. La clase anterior hablaba de doctrinas y se puede establecer como doctrina el conocimiento de dogmas y argumentos prácticos que relacionados entre sí constituyen un sistema religioso. Así que la doctrina cristiana enlaza una serie de textos bíblicos que unidos forman la base de nuestra fe. Eso es como una cadena de eslabones que forman un completo, forman la totalidad. Un eslabón solo no es una cadena, pero muchos eslabones unidos completan o forman una cadena. Por eso es que regularmente decimos que no se puede establecer una doctrina cristiana basada en un solo texto, porque estaría incompleta y causaría confusión. La Biblia es nuestra doctrina. Doctrinar es una enseñanza que se da para instruir a alguien y es la comunicación humana de materias de orden cristiano o religioso. Más bien, eso encierra el predicar o enseñar la palabra. Lleno significa estar satisfecho, completo de algo. Y posesión, en términos espirituales, se define como endemoniado. La Biblia casi siempre lo define así. Eso es estar bajo un dominio racional y práctico de la voluntad del ser humano. Así que vamos a comenzar o hemos comenzado una serie de lecciones bajo el tema los valores especiales de la iglesia, definiendo valores como principios y virtudes que caracterizan a una persona. Miremos entonces los principios y bajo qué fundamentos se sostiene la iglesia. Y sobre ese punto, hoy vamos a compartir algunos aspectos bíblicos encaminados a entender de forma más profunda la obra del Espíritu Santo en la iglesia.
De acuerdo a Colosenses 1:18, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es así, entonces la iglesia funcionará con la mente de Cristo. Así que recuerde siempre esto: de la abundancia del corazón va a hablar la boca, según dice Lucas 6:45. Eres lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Recuérdalo, no eres lo que crees por ti mismo que eres. Yo no me veo a mí mismo, pero ustedes sí me ven y me escuchan. Entonces, para que eso no se dañe, para que eso funcione como debe ser, debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra propia prudencia. Al ser guiados por el Espíritu, tendremos entonces una noción más clara de lo que es la vida espiritual. Siempre que se toca el tema del Espíritu Santo, acostumbra la iglesia a enfocar y abundar sobre el bautismo en el Espíritu Santo como una manifestación en el don de hablar lenguas. Las lenguas son solo un don manifestado como señal en lo externo. Y dado que hay otros dones y señales que también manifiestan el bautismo en el Espíritu Santo, nosotros hoy estaremos enfocando más en ellos que en el don de hablar lenguas. Para integrar una mejor comprensión sobre esto, no se puede pasar por alto 1 Corintios 12, 28 al 31, que establece una variedad de dones y señales externas producidas por el Espíritu Santo. Cristo dijo en Juan 16, versículos 12 al 13, tengo muchas cosas adicionales para deciros, pero ahora no me van a entender. Pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad y os lo hará saber todo. Pablo lo confirma en Romanos 8:14 y en Gálatas 5, del 18 al 21, y dice: los guiados por el Espíritu son hijos de Dios, y los guiados por el Espíritu no manifiestan las obras de la carne. Y la carne en tu vida es todo aquello que compite con Dios. Pablo lo define y lo detalla en ese capítulo. Pero el Espíritu es todo aquello que te acerca a Dios. Por eso es que Cristo en Juan 15, 16 dice y establece que si el fruto del Espíritu permanece o está en el creyente, se puede pedir todo y será hecho. Y la gente me confunde en esto, ¿no? Que nosotros le podemos pedir a Dios todo lo que sea, porque Él lo dijo que nos lo iba a cumplir. Sí, esa es una verdad, pero no está completa como Cristo la dice. Cristo la dice en Juan 15, 16. Si esto permanece en ustedes, si los frutos del Espíritu permanecen, entonces pidan. De lo contrario, analice usted. El propósito entonces del bautismo en el Espíritu Santo es la recepción de poder. Hechos 1:8 y Lucas 24:49 lo dicen. Recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros. Y Lucas 24:49 dice: asentaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Así que el bautismo en el Espíritu Santo no se recibe para ser salvo, se recibe porque se es salvo y para ser investido de poder.
Y bautismo en el Espíritu Santo significa inmersión o ser sumergido en las aguas del Espíritu, quien nos concede el poder para servir en amor. Por consiguiente, eso es una capacitación para servir a Dios más diligentemente. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo en la persona son para edificar el cuerpo de Cristo, para servir a Dios y a los hombres del modo más eficiente. Somos cuerpo de Cristo. Tenemos que demostrar el cambio que ha efectuado el Espíritu en nosotros. Dios perdona nuestros pecados. Ahora, las consecuencias de haber pecado son inevitables. O sea, hay consecuencias del pecado que el perdón no quita. Si por consecuencia de pecado tu físico o tus circunstancias sufrieron algo, esa consecuencia la llevarás siempre. Dios te perdonó el pecado. Una cosa no tiene que ver con la otra. Además, recuerda, Dios te perdonó, pero existe la posibilidad de que tu vecino no. La misión más grande de la iglesia entonces es dar testimonio del señorío de Jesucristo en nuestra vida, que se conozca que Cristo es el Señor de todo y que ante Él se doblará toda rodilla. Será efectiva la obra del Espíritu en el no creyente. Mira el ministerio del Espíritu Santo en el no creyente. Jesús dijo: conviene que yo me vaya. Juan 16:7. Enviaré otro consolador. Juan 14:16. Ese consolador tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Por lo tanto, la obra redentora de Cristo es continuada y desarrollada por la iglesia, y en la iglesia por medio del Espíritu Santo. La iglesia viene a ser Cristo mismo obrando como su cuerpo activo. Entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo? Pondrá públicamente de manifiesto la culpa del mundo y lo invitará al arrepentimiento. Lo convencerá respecto a 3 asuntos especiales: pecado, justicia y juicio. Miremos de pecado. Por medio de la labor del testimonio de la iglesia, el Espíritu Santo no solo pondrá al descubierto el pecado del mundo, sino que en el caso de algunos despertará su conciencia de culpa para conducirlos a un verdadero arrepentimiento. Aunque el mundo en general seguirá persiguiendo a la iglesia, como está en Hechos 7, el caso de Esteban, habrá millones de personas que en el curso de la historia despertarán al conocimiento de su culpa. Como consecuencia de la gracia soberana de Dios, hombres de todos los puntos del mundo aceptarán a Jesús como Señor y Salvador. Cuando el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, convenza a los hombres de su pecado, un número grande, un número considerable exclamará, como lo exclamaron en Hechos 2:37, hermanos, ¿qué haremos? Sentirán que la esencia de su pecado y del pecado que abarca a todos los demás que han oído el Evangelio es esto: no haber aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, sino
haberlo rechazado. Han sido convencidos de pecado. De justicia, vamos a verlo. El mundo, representado por los judíos, iba a crucificar a Jesús. Iba a decir, debe morir. Juan 19:7. Por ello, en el nombre de la justicia, ese mundo iba a darle muerte. Proclamaba ese mundo en voz alta que Cristo era injusto. Lo trataban como malhechor, Juan 18:30. Pero la verdad es precisamente lo contrario. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre Dios lo acogió. Lo acogió en casa por el camino de la cruz. Esa cruz que lo condujo a la corona. Ya los discípulos no iban a observar sus actividades diarias como cuando andaba con ellos. Él iba a morir, iba a recibir su recompensa, como lo establece Filipenses 2. Por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de su aprobación en su vida y de su obra. El mismo a quien el mundo había llamado malhechor, por medio de una vida victoriosa al Padre, sería entonces señalado como el justo. Véalo, Hechos 3:14. Así pues, el mundo sería convencido de justicia, y esta convicción resultaría en la condenación del mundo por haber rechazado a Jesús. Esa es también la condenación de Satanás y de todos los que se negaron a arrepentirse. Y de juicio, veamos el juicio. El príncipe de este mundo está condenado. Juan capítulo 12, versículo 31. Al condenar a Cristo, el escogido por el Padre, el mundo y Satanás se condenaron a sí mismos. En el último día de la sentencia, entonces se manifestará a todo el universo cuando el diablo que los engañaba sea lanzado en el lago de fuego y azufre. Como consecuencia, entonces, el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta condenado en el juicio divino. Así que resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en Cristo, con respecto a la justicia de Cristo que al ir al Padre queda totalmente vindicado, y con respecto al juicio de Dios pronunciado sobre el príncipe de este mundo. Entonces miremos la obra del Espíritu Santo en el creyente. La labor de convicción que hace el Espíritu Santo permite el arrepentimiento y lleva a la persona a la transformación del nuevo nacimiento o de una nueva criatura. Es el milagro más grande que puede hacer el Espíritu Santo en el hombre. El Espíritu Santo está en y sobre los creyentes. Indica el acercamiento de Dios al alma para convencer de pecado, y relaciona al Espíritu Santo con la conversión. Juan 16, versículos 8 al 11, Juan 20, 22, que más o menos expresa: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No hubo estruendo, ni hablaron lenguas, fue un sello de propiedad. Describe la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente y en su ministerio de consolación.
Juan 14, 16 y versículo 26. Y sobre implica bautismo, Hechos 1, 8. Lo que produce el bautismo en la persona, repito, es poder para actuar en diferentes fases de servicio a Dios. Y un ejemplo claro en la Biblia es Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Cristo. Después de tener la experiencia de Pentecostés, acusó a los que lo mataron y no se atemorizó. Recuerde, no se es bautizado en el Espíritu Santo solo para hablar lenguas. Es una capacidad poderosa para servir a Dios, a la iglesia y para vivir cristianamente. Por lo tanto, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que presenta bien, que presenta con gracia, con poder y autoridad la palabra de verdad. 2 Timoteo 2, versículo 15. Así que comience a buscar la llenura del Espíritu Santo en su vida. Inquiera por los dones del Espíritu. Pida a Dios que lo bautice. Pida a Dios el don de lengua. Pero, sobre todo, proclame por el Espíritu que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y declare a otros el bien del Evangelio, porque con ello comparte el amor de Dios que permanece para siempre. La paz del Señor sea con todos. Y les invitamos también en este año a que comparta con nosotros sus inquietudes, su aceptación, su integración del trabajo que estamos haciendo y nos ayude a seguir hacia adelante. Bendígales el Señor con abundancia.